revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días. La Fundación Nicolás Guillén, su editorial Sensemayá y el Instituto Cubano del Libro tienen el placer de presentar en el día de hoy, un día señalado, significativo, como 27 de julio, en este sábado del libro, uno de los poemarios más trascendentes de nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén, West Indies Ltd. Es hoy un poemario que carga con una gran vigencia, con una gran actualidad, porque escrito en el año 1934, su primera edición, aborda con fuerza desde la pluma de Guillén, aborda las temáticas sociales, raciales, ya no solamente en Cuba, como lo había hecho en 1930, con motivos de son y un año después Songo Rocosongo, sino lo hace ya en el Caribe, en las Antillas. West Indies Limited, en español, en castellano, las Antillas, como diría el propio Guillén. Este es un poemario que ahonda en la situación del negro, del pobre, o como bien él diría, del preterido, del desahuciado, del que no tiene voz, del que no tiene respaldo, del que tiene que trabajar duramente para poder sobrevivir, y donde lo hace no solo en Cuba, en Haití, en Guadalupe, en las Antillas en sentido general, y además vuelve a ser un poemario donde ya no solamente mezcla la dureza de la vida social, sino también de la vida económica y financiera que se desataba sobre nuestras Antillas. El imperio sigue siendo un espacio se convierte en un espacio de crítica para la obra de Guillén, ya lo aborda desde un punto de vista también político, geopolítico, no solamente social, como habían sido sus obras anteriores, y donde se convierten sus poemas en una crítica, en una punta de lanza contra esa invasión, en aquel momento una invasión prácticamente colonial. Éramos neocolonias, pero los gobiernos de turno servían sin miramiento alguno, servían a las órdenes y a los dictámenes del imperio. Guillén lo expresa en su obra, lo expresa con mucha fuerza en cada uno de sus poemas, donde vuelve a estar representado el negro como ser social marginado, humillado, maltratado, y donde lo invita a levantar la frente, a cerrar el puño, a no pedir con la mano abierta, sino a reclamar por sus derechos. Y qué mejor momento que este, 90 años después, pues el imperio no tiene, como en aquellos años, no tiene gobiernos títeres en la mayoría de nuestros países, pero su cultura sigue siendo hegemónica. Nos quieren colonizar desde su cultura, nos quieren colonizar desde sus costumbres, nos quieren colonizar desde sus visiones y estrategias para el mundo. Y la voz de Guillén entonces suena nuevamente en favor de los pueblos que siguen siendo pueblos oprimidos, que siguen siendo pueblos explotados, que seguimos siendo pueblos que intentan colonizar. Pues eso es West Indies. Es un
Es un poemario descolonizador, es un poemario crítico, es un poemario de vanguardia en una época que realmente no ha cambiado mucho en los intereses del imperio 90 años después. Los invitamos a que disfruten del poemario, que reflexionen de él, de sus textos, de sus poemas, y que saquen ustedes, bueno, pues, sus propias lecciones de él. Muchas gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.